Muy bien, estoy compartiendo la separata de la semana 9, cuyo título general es Epistemología. Entonces vamos a trasladarnos hasta la parte de la evaluación. Voy a leer la lectura complementaria y posteriormente la lectura que acompaña, la pregunta que acompaña esta lectura para darle respuesta, ¿ya? La ciencia busca la organización sistemática del conocimiento acerca del mundo. El sentido común, como la ciencia, proporciona conocimientos acerca de fenómenos naturales y este conocimiento es a menudo correcto. Por ejemplo, el sentido común nos dice que un niño se parece a sus padres y que las buenas semillas producen buenas cosechas. El sentido común, sin embargo, muestra poco interés en establecer sistemáticamente conexiones entre fenómenos que no parecen estar evidentemente relacionados. En contraste, la ciencia se interesa por formular leyes generales y teorías que manifiesten patrones de relaciones entre muy distintas clases de fenómenos. La ciencia se desarrolla descubriendo nuevas relaciones y particularmente integrando afirmaciones, leyes y teorías que anteriormente parecían no estar relacionadas, en leyes y teorías más comprehensivas. La ciencia procura explicar por qué los sucesos observados de hecho ocurren. Aun cuando el conocimiento adquirido en el curso de la experiencia ordinaria es frecuentemente preciso, rara vez proporciona explicaciones de por qué los fenómenos ocurren de cierta manera. La experiencia práctica nos dice que los niños se parecen a uno de los padres en ciertos rasgos y al otro en ciertos otros, o que el abono incrementa la producción de cosecha. Pero no proporciona explicaciones para estos fenómenos. La ciencia, por otro lado, busca formular explicaciones para los fenómenos naturales, identificando las condiciones que hacen posible su concurrencia. La búsqueda de la organización sistemática del conocimiento y el propósito de explicar por qué los sucesos son como se observan son dos características que distinguen a la ciencia del sentido común. Voy a volver a leer, ¿ya? La ciencia busca la organización sistemática del conocimiento acerca del mundo. El sentido común, como la ciencia, proporciona conocimientos acerca de fenómenos naturales y este conocimiento es a menudo correcto. Por ejemplo, el sentido común nos dice que un niño se parece a sus padres y que las buenas semillas producen buenas cosechas. El sentido común, sin embargo, muestra poco interés en establecer sistemáticamente conexiones entre fenómenos que no parecen estar evidentemente relacionados. En contraste, la ciencia se interesa por formular leyes generales y teorías que manifiesten patrones de relaciones entre muy distintas clases de fenómenos. La ciencia se desarrolla descubriendo nuevas relaciones y particularmente integrando afirmaciones, leyes y teorías que anteriormente parecían no estar relacionadas, en leyes y teorías más comprensivas. La ciencia procura explicar por qué los sucesos observados de hecho ocurren. Aun cuando el conocimiento adquirido en el curso de la experiencia ordinaria es frecuentemente preciso, rara vez proporciona explicaciones de por qué los fenómenos ocurren de cierta manera. La experiencia práctica nos dice que los niños se parecen a uno de los padres en ciertos rasgos y al otro en ciertos otros, o que el abono incrementa la producción de cosecha, pero no proporciona explicaciones para estos fenómenos. La ciencia, por otro lado, busca formular explicaciones para los fenómenos naturales, identificando las condiciones que hacen posible su concurrencia. La búsqueda de la organización sistemática del conocimiento y el propósito de explicar
¿Por qué los sucesos son como se observan? Son dos características que distinguen a la ciencia del sentido común. De acuerdo con el texto, se puede afirmar que A, el sentido común explica adecuadamente los fenómenos. B, la ciencia y el sentido común son ciertamente lo mismo. C, el sentido común muchas veces es superior a la ciencia. D, la ciencia explica los fenómenos y hace leyes y teorías. E, el sentido común ordena sistemáticamente los conocimientos. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa D. La ciencia explica los fenómenos y hace leyes y teorías. Veamos el solucionario. Aunque se suele señalar semejanzas entre ellos, la ciencia se distingue del sentido común, sobre todo porque la actividad científica organiza los conocimientos a modo de sistema y explica cómo es la realidad y además hace leyes y teorías. Claro, o sea, el sentido común, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Nos dice que un niño se parece a sus padres y que las buenas semillas producen buenas cosechas, ¿no? Eh, Sin embargo, el sentido común muestra poco interés en establecer sistemáticamente conexiones entre fenómenos que no parecen estar evidentemente relacionados. Y en cambio, la ciencia, y esto también se dice en la lectura que acabamos de leer, se interesa por formular leyes generales y teorías que manifiestan patrones de relaciones entre distintas clases de fenómenos, ¿no? La ciencia se desarrolla descubriendo nuevas relaciones e integrando afirmaciones, leyes y teorías que anteriormente parecían no estar relacionadas en leyes y teorías más comprensibles, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a los ejercicios de la semana, ¿correcto? A los ejercicios propuestos. Número uno, el cálculo es una parte de las matemáticas que se usa en diversos campos como la física, la ingeniería, la economía, la estadística y la medicina. Repito, por favor. Les decía, el cálculo es una parte de las matemáticas que se usa en diversos campos como la física, la ingeniería, la economía, la estadística y la medicina. Dicha rama fue desarrollada independientemente en la segunda mitad del siglo XVII por dos matemáticos, Gottfried Leibniz e Isaac Newton, pero fue Newton quien primero desarrolló el cálculo y lo aplicó directamente a la comprensión de la mecánica de los cuerpos celestes. Veamos nuevamente. El cálculo es una parte de las matemáticas que se usa en diversos campos como la física, la ingeniería, la economía, la estadística y la medicina. Dicha rama fue desarrollada independientemente en la segunda mitad del siglo XVII por dos matemáticos, Gottfried Leibniz e Isaac Newton. Pero fue Newton quien primero desarrolló el cálculo y lo aplicó directamente a la mecánica de los cuerpos, a la comprensión de la mecánica de los cuerpos celestes, considerando, repito, considerando lo expresado, señale el enunciado adecuado respecto del cálculo. A.
es claro que posee un carácter profundamente metafísico. B, se basa en objetos formales de estudio o no materiales. C, pertenece solamente al estudio de los cuerpos celestes. D, apareció por una colaboración entre Newton y Leibniz. E, Gottfried Leibniz fue el primero que estudió el cálculo. La respuesta se encuentra en la alternativa B. Veamos, al tratarse de una parte de las matemáticas, el cálculo se basa en objetos formales como las derivadas, por ejemplo, aunque no obstante, su aplicación o uso está circunscrito a comprender cosas concretas como el movimiento de los planetas o las partículas elementales, por ejemplo. Es decir, el cálculo se basa en objetos formales de estudio, ¿no? Un ratito. Bueno, entonces el cálculo, como ya se ha dicho, es una parte de las matemáticas y se basa en objetos formales como las derivadas, por ejemplo, ¿no? No obstante, su aplicación está circunscrito a comprender cosas concretas tales como el movimiento de los planetas o las partículas elementales, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es un aspecto muy útil, ¿no? Para la ciencia, ¿no? El uso del cálculo eh, ha sido uno de de las contribuciones más importantes eh, ha sido una de las contribuciones más importantes, ¿no? Hechas a la ciencia, y esta fue realizada por Newton y Leibniz, ¿no? Ambos llegaron casi de manera conjunta, ¿no? al, al desarrollo del cálculo infinitesimal, ¿no? Sin embargo, se suele considerar que el creador de dicho elemento formal fue Sir Isaac Newton, ¿no? Digamos por su uso para comprender cosas concretas como el movimiento de los planetas o las partículas elementales, como ya se ha dicho, ¿no? Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. Actualmente, una de las terapias contra el cáncer es la quimioterapia, cuya efectividad es diversa. Debido al desarrollo de la nanotecnología, los médicos indican que el uso de nanopartículas hará más efectiva la quimioterapia. De esta manera, el uso de pequeñas dosis de cisplatino y docetacel podrán ir directo a las células cancerosas, lo que reducirá el dolor y los efectos secundarios. Considerando las funciones de la ciencia, se puede señalar que ésta A. Comete errores durante la investigación realizada. B. Describe algún objeto de estudio en el proceso. C. Produce tecnología para satisfacer necesidades. D. Predice la efectividad del uso de nanopartículas. E. Explica elaborando enunciados o argumentos. La respuesta es la alternativa D. Predice
la efectividad del uso de nanopartículas. Veamos la solución. La ciencia posee varias características que la definen. Una de ellas es su naturaleza predictiva, gracias a la que puede adelantarse a los hechos, como en este caso en el que la ciencia predice la efectividad de nanopartículas. Quiero que nos traslademos hasta la parte que dice funciones de la ciencia, creo que ya pueden verlo, ¿no? Bueno, aquí se afirma que la ciencia cumple varias funciones, por ejemplo, la descripción, ¿no? Que nos dice cómo es el objeto, ¿no? La ciencia nos dice cómo es el objeto, ¿no? O sea, registra sus propiedades, ¿no? Sus relaciones, su estructura o partes, bueno, etcétera, ¿no? Otra función importante de la ciencia es la explicación, que consiste en señalar la causa de un fenómeno, ¿no? Y aquí llegamos a la función que nos interesa respecto de la pregunta, ¿no? Que es la predicción, ¿no? La predicción. La predicción consiste en manifestar con anterioridad lo que acontecerá en determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la química predice el resultado de agitar la mezcla de ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico y glicerina. Entonces, la predicción anticipa un hecho, ¿no? Anticipa un hecho. Es una característica importante de la ciencia, ¿no? A partir de una hipótesis, la ciencia puede predecir ciertos hechos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, si nuestra hipótesis es que los dinosaurios desaparecieron como consecuencia de la colisión de un meteorito contra la Tierra hace 65 millones de años, entonces una predicción que puede hacerse a partir de esa hipótesis es que en los restos fósiles, ¿no? En los restos fósiles de los animales extintos debe haber rastros de iridio, que es un componente esencial de la estructura de los meteoritos, ¿no? Entonces, creo que con ese ejemplo, ¿no? Se ve claramente en qué consiste la predicción, ¿no? Eh, muy bien, pasamos a la tercera pregunta. En 1950, después de mucha investigación científica, el bioquímico Erwin Chargaff publicó un artículo en el que afirmaba que en el ADN de cualquier especie, las proporciones de adenina y timina son iguales, así como las proporciones de citosina y guanina, lo cual constituye una regularidad en la naturaleza. Además, su estudio permitió establecer el apareamiento de bases en la estructura del ADN. Sobre el importante descubrimiento científico aludido en el enunciado, es posible afirmar que, repito, sobre el importante descubrimiento científico aludido en el enunciado, es posible afirmar que, voy a volver a leer, ¿ya? En 1950, después de mucha investigación científica, el bioquímico Erwin Chargaff publicó un artículo en el que afirmaba que en el ADN de cualquier especie, las proporciones de adenina y timina son iguales, así como las proporciones de citosina y guanina, lo cual constituye una regularidad en la naturaleza. Además, su estudio permitió establecer el apareamiento de bases en la estructura del ADN. Sobre el importante descubrimiento científico aludido en el enunciado, es posible afirmar que A. Chargaff estableció la estructura del ADN. B. Se plantearon más problemas sobre el ADN.
se produjeron conocimientos innovadores. D. Chargaff realizó una predicción científica. E. Dicho descubrimiento es una ley científica. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa E. Dicho descubrimiento es una ley científica. Veamos la solución. Uno de los temas asociados a los problemas de la filosofía de la ciencia es el estudio de la naturaleza de las leyes científicas. En este caso podemos señalar que Chargaff descubrió una regularidad de la naturaleza que fue un aporte significativo para comprender la estructura del ADN. Dicho descubrimiento es la famosa ley de Chargaff. Claro, ¿qué cosa es una ley científica y qué es la diferencia de una teoría? Eh, una ley científica es una regularidad simple, ¿no? Es una regularidad simple, ¿no? O en todo caso, es un enunciado, ¿no? Es un enunciado que afirma una regularidad simple, ¿no? De la naturaleza, de la sociedad, ¿no? De la historia, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es un enunciado que afirma una regularidad simple de la naturaleza, de la historia, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa es una regularidad? Es algo que ocurre siempre, ¿no? Por ejemplo, el día y la noche es una regularidad, ¿no? Día, noche, ¿no? Día, noche, día, noche, día, noche, día, noche, es una regularidad, ¿no? Como lo son las estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, otoño, invierno, primavera, verano, nuevamente otoño, perdón, sí, pues otoño, invierno, primavera, bueno, y así, ¿no? Entonces, eso es una regularidad, ¿correcto? Eh, entonces, las leyes científicas describen o afirman regularidades en la naturaleza, ¿no? Que es lo que hizo Erwin Chargaff, este gran bioquímico, quien en 1950 publicó un artículo en el que afirmaba que en el ADN de cualquier especie las proporciones de adenina y timina son iguales, así como las proporciones de citosina y guanina, ¿no? Lo cual constituye una regularidad en la naturaleza, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia una ley científica de, de una teoría? Bueno, las teorías científicas describen regularidades complejas, ¿correcto? Describen regularidades complejas. Eh, Describe regularidades complejas. eh, Ahí tenemos una diferencia, ¿no? Entonces, las teorías son más complejas que las leyes, ¿no? Y también son más generales, ¿no? Explican aspectos más generales de la naturaleza, ¿no? Explican aspectos más generales, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Y a la vez más complejos, repito, ¿no? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 4. Si bien es cierto que los agujeros negros fueron anunciados como parte de la teoría general de la relatividad de Einstein, solo se pudo saber cómo eran mucho tiempo después. Basándose en los agujeros negros conocidos, hoy se conoce que estos cuerpos celestes poseen una densidad enorme, por lo que ninguna materia o energía puede escapar de su campo gravitatorio. Además,
se asume que se forman cuando estrellas masivas mueren o explotan. Los agujeros negros poseen otros aspectos evidenciables como el horizonte de sucesos. Borde exterior, el disco de acreción y la singularidad. Voy a volver a leer. Si bien es cierto que los agujeros negros fueron anunciados como parte de la teoría general de la relatividad de Einstein, solo se pudo saber cómo eran mucho tiempo después. Basándose en los agujeros negros conocidos, hoy se conoce que estos cuerpos celestes poseen una densidad enorme, por lo que ninguna materia o energía puede escapar de su campo gravitatorio. Además, se asume que se forman cuando estrellas masivas mueren o explotan. Los agujeros negros poseen otros aspectos evidenciables como el horizonte de sucesos, borde exterior, el disco de acreción y la singularidad. De acuerdo con lo referido antes, podemos señalar que la ciencia A. Se equivoca en su percepción de estos objetos. B. Describe cómo son los agujeros negros conocidos. C. Predice la formación de algunos agujeros negros. D. Explica cómo se ha formado la materia conocida. E. Plantea la solución a un problema de astronomía. La alternativa se encuentra la respuesta se encuentra, disculpen, en la alternativa B, de barco. Describe cómo son los agujeros negros conocidos. Veamos la solución. Uno de los aspectos más relevantes de la ciencia es su capacidad para describir la realidad objetiva, considerando diversas evidencias, algunas no visibles directamente. En este caso, la ciencia describe cómo son los agujeros negros, ¿no? Repito, uno de los aspectos más relevantes de la ciencia es su capacidad para describir la realidad objetiva, considerando diversas evidencias, algunas no visibles directamente. En este caso, la ciencia describe cómo son los agujeros negros. Entonces, la descripción es una de las funciones de la ciencia. La descripción consiste en decir cómo es el objeto, o sea, señalar cómo es su estructura, ¿no? Qué propiedades presenta, este, eh, cuáles son sus relaciones, ¿no? Con otros objetos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí lo hice, ¿no? La descripción consiste en registrar propiedades, relaciones, duraciones y estructuras de los objetos, fenómenos o eventos. Por ejemplo, la química cuando describe la estructura atómica, ¿no? O sea, las partes que conforman el átomo, ¿no? Ahí se hace una labor de descripción. O por ejemplo, cuando un científico detalla cómo es el relieve de la Luna o cómo es el relieve de Marte, ¿no? O cómo es el relieve submarino, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en eso consiste la descripción, ¿no? La, la descripción se basa en la observación, ¿no? Y la observación se puede hacer de manera directa o de manera indirecta, ¿no? En las labores de descripción, que como acabo de decir, se basa en la observación, se emplean ciertos instrumentos, tales como es el caso de microscopios, telescopios, bueno, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Galileo Galilei utilizó el telescopio para describir el relieve de la Luna, ¿no? Que es un relieve
irregular, ¿no? Compuesto por montañas y cráteres, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 5. Mucho antes de que existieran los vuelos comerciales, la ciencia aeronáutica posibilitaba en 1903 el primer vuelo exitoso de los hermanos Wright. Un año después, el periódico Minneapolis Journal, naturalmente basándose en la ciencia, señaló que pronto las personas podrían transportarse por el aire de manera común. Voy a volver a leer. Mucho antes de que existieran los vuelos comerciales, la ciencia aeronáutica posibilitaba en 1903 el primer vuelo exitoso de los hermanos Wright. Un año después, el periódico Minneapolis Journal, naturalmente basándose en la ciencia, señaló que pronto las personas podrían transportarse por el aire de manera común. Esto nos permite afirmar que la ciencia A se adelanta a los hechos que ocurrirán en el futuro, B describe diversos aspectos de la realidad objetiva, C produce constantemente tecnologías innovadoras, E se favorece con la buena efectividad que posee, E comete errores frecuentemente, o sea, es falible, ¿no? La respuesta se encuentra en la alternativa A de avión, se adelanta a los hechos que ocurrirán en el futuro. Veamos la solución. La ciencia nos permite adelantarnos a los hechos desde hace mucho, cuando se predecían eclipses en el mundo antiguo, por ejemplo. Por eso podemos señalar que la ciencia se adelanta a los hechos que ocurrirán en el futuro. Ese adelantarse no es otra cosa sino la función predictiva de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia cumple diversas funciones, ¿no? Funciones importantísimas, tales como la predicción, eh, perdón, la descripción, la explicación, la predicción, la aplicación, ¿no? Bueno, entre estas he mencionado la predicción, ¿no? Anteriormente ya desarrollamos una pregunta acerca de este aspecto de la ciencia, entonces solamente me queda eh, recordar que la predicción consiste en anticipar un hecho, ¿no? Anticipar un hecho. A partir de una hipótesis, la ciencia puede, ¿no? Anticiparse a los hechos, ¿no? Puede adelantarse a los hechos, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 6, para lo cual voy a bajar un poco esto. A ver, en 1953 los científicos Francis Crick de Gran Bretaña y James Watson de Estados Unidos publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN en un artículo de apenas una página en la revista Nature, ¿no? Posteriormente, otros científicos constataron las bondades del modelo propuesto por Watson y Crick. A ver, voy a volver a leer. En 1953, los científicos Francis Crick de Gran Bretaña y James Watson de Estados Unidos publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN en un artículo de apenas una página en la revista Nature. Posteriormente, otros científicos constataron las bondades del modelo propuesto por Watson y Crick, es decir, aquellos A. Analizaron las afirmaciones de Watson y Crick, B. Describieron eficazmente la estructura del ADN, C. Sometieron a prueba el modelo de la doble hélice, D. Criticaron el artículo de la revista científica Nature, E. Evidenciaron deficiencias en el modelo del ADN. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa C. Sometieron a prueba el modelo de la doble hélice.
Veamos la solución. Si bien es cierto que Watson y Crick fueron los primeros en postular la estructura del ADN, otros investigadores estaban en el mismo camino. Lo cierto es que una vez postulado el modelo del ADN, dicha hipótesis o solución provisional fue contrastada o sometida a prueba. Repito, si bien es cierto que Watson y Crick fueron los primeros en postular la estructura del ADN, otros investigadores estaban en el mismo camino. Lo cierto es que una vez postulado el modelo del ADN, dicha hipótesis o solución provisional fue contrastada o sometida a prueba. Bueno, la contrastación, ¿no?, es también un paso importante, ¿no?, del método científico, ¿no?, que vamos a analizar aquí, ¿no? Creo que ya pueden verlo, ¿no? El método científico, ¿no?, si se quiere, una vía que seguimos para realizar una investigación, ¿no? Eh, o si se quiere, es un conjunto de pasos, es un conjunto de procedimientos que debemos tener en cuenta para realizar una investigación científica. ¿Cuáles son estos pasos? La determinación de un problema, la hipótesis, que es una respuesta tentativa al problema, la contrastación, que consiste en someter a prueba las hipótesis, ¿no?, para determinar si los hechos las comprueban o las refutan, y el análisis de datos, ¿no? En esta etapa se analizan los datos comparándolos con la teoría, ¿no? Bueno, pero en todo caso, la contrastación, que por el momento es lo que nos interesa, ya que tiene que ver directamente con la pregunta eh, que estamos solucionando, eh, consiste en someter a prueba las hipótesis, o sea, comparar las hipótesis con los hechos para ver si estos confirman la hipótesis o la refutan, ¿no? Como dice aquí, en la tarea de contrastación se usan técnicas y herramientas tecnológicas, así como cuadros estadísticos, ¿no? Es más, la contrastación supone también, ¿no?, llevar a cabo ciertos experimentos, ¿no? Eh, por ejemplo, si mi hipótesis es que todos los metales se dilatan con el calor, pues puedo realizar un pequeño experimento, ¿no? Puedo meter un trozo de cobre o de cualquier otro metal eh, al fuego para ver si ocurre lo que la hipótesis señala, ¿no? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 7. El hombre emplea el conocimiento derivado de la ciencia para desarrollar tecnologías, mejorar la calidad de vida y, en general, resolver problemas prácticos. De esta manera, ha desarrollado métodos para el tratamiento de enfermedades como la diabetes, desalinizar el mar para hacer potable el agua salada del océano, tener luz eléctrica en casa, entre otros. A ver, otra vez. El hombre emplea el conocimiento derivado de la ciencia para desarrollar tecnologías, mejorar la calidad de vida y, en general, resolver problemas prácticos. De esta manera, ha desarrollado métodos para el tratamiento de enfermedades como la diabetes, desalinizar el mar para hacer potable el agua salada del océano, tener luz eléctrica en casa, entre otros. Por eso, considerando las funciones de la ciencia, podemos afirmar que esta A. Describe cómo es el mundo natural u objetivo. B. Explica cómo ocurren los fenómenos naturales. C. Aplica conocimientos para solucionar problemas. D. Justifica siempre las investigaciones que realiza.
fomenta la acumulación de los conocimientos. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa C, de casa. Aplica conocimientos para solucionar problemas. El aspecto práctico de la ciencia es la aplicación de conocimientos para cubrir diversas necesidades como el tratamiento de enfermedades o la producción de tecnología para que tengamos alumbrado público o nos comuniquemos. Es decir, la ciencia satisface necesidades o soluciona problemas. Claro, la aplicación, ¿no? La aplicación es una función muy importante, ¿no? Que cumple la ciencia, ¿no? Eh, veamos lo que dice en la separata al respecto. Dice, lleva los conocimientos adquiridos por las ciencias puras a la práctica, satisfaciendo necesidades como la escasez de agua, por ejemplo. Pero además genera nuevas tecnologías, por ejemplo, la ingeniería de desalinización que hace potable el agua del mar, ¿no? Claro, entonces la aplicación consiste, ¿no? En usar, ¿no? El conocimiento científico para desarrollar eh, tecnologías, ¿no? Para, para crear artefactos que tratan de hacer más confortable la vida del hombre, ¿no? Como por ejemplo eh, los teléfonos celulares, ¿no? Que nos han hecho la vida más fácil, ¿no? Porque nos permite comunicarnos con otras personas, ¿no? Eh, además que nos ofrecen una serie de funciones tan útiles para el hombre, ¿no? Bueno, pero en todo caso, aquí en esta pregunta, la pregunta número 7, que es la penúltima de esta parte, ¿no? Se alude a esta función tan importante de la ciencia que es la aplicación de conocimientos para solucionar problemas, ¿no? Pasamos a la pregunta número 8, que es la última. Aunque se sabe poco de Pitágoras, cuya vida transcurrió en el siglo VI a.C., se le atribuye la afirmación de que existe una relación armoniosa entre los números y el mundo físico. Como fuere, debemos a este pensador griego la idea de que la naturaleza se puede describir gracias a las matemáticas, lo que se comprobaría 2000 años más tarde. Repito, aunque se sabe poco de Pitágoras, cuya vida transcurrió en el siglo VI a.C., se le atribuye la afirmación de que existe una relación armoniosa entre los números y el mundo físico. Como fuere, debemos a este pensador griego la idea de que la naturaleza se puede describir gracias a las matemáticas, lo que se comprobaría 2000 años más tarde. Por eso se puede afirmar que la ciencia A se basa en las creencias naturales, B se adelanta a los hechos naturales, C tiene un carácter bastante subjetivo, D describe la realidad física u objetiva, E puede predecir hechos naturales. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa D de dado, describe la realidad física u objetiva. Veamos la solución. La ciencia describe la realidad física u objetiva. Por eso, hace más de 2000 años, Pitágoras afirmó la idea de que la naturaleza se puede describir gracias a las matemáticas, es decir, que la ciencia describe la realidad física u objetiva. Bueno, ya hemos resuelto una pregunta que alude al mismo tema, ¿no? De la pregunta 8, o sea, a la descripción como una función propia de la ciencia, ¿no?
Vamos a volver a ir hasta la parte correspondiente en la separata para recordar lo que dijimos. Miren, las funciones de la ciencia son la descripción, la explicación, la predicción, la aplicación, ¿no? La descripción consiste en el registro de propiedades, relaciones, duraciones y estructuras de los objetos, fenómenos o eventos, ¿no? Por ejemplo, la química cuando describe la estructura atómica, ¿no? Es decir, la descripción nos dice cómo es un objeto, ¿no? Gracias a la descripción, ¿no? Eh, se afirma cómo es un objeto, ¿no? Pitágoras, ¿no? Eh, eh, sostuvo que la naturaleza se puede describir gracias a las matemáticas, ¿no? O sea que las en la naturaleza de alguna manera están presentes los números, por ejemplo, en las relaciones que hay entre un cuerpo y otro que conforman la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la distancia que existe entre la Tierra y la Luna, ¿no? Se puede determinar, ¿no? Numéricamente, ¿no? Es decir, utilizando los números, el diámetro de la Tierra, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, para calcular, ¿no es cierto? Este, como hacían los antiguos, ¿no? Como se hacía en la antigüedad para calcular la altura de una pirámide, ¿no? A partir de la sombra que ésta proyecta, ¿no? En la Tierra, ¿no? Entonces ahí se ve, pues, ¿no? Cómo es que eh, la matemática, tal como sostuvo Pitágoras, permite, ¿no? Describir fenómenos de la naturaleza, ¿no? Bueno, muy bien, hemos llegado al final de esta parte y les doy la bienvenida a Melanie, a Mario y a Doris. Bienvenidos a la sesión de consultas académicas. ¿En qué les puedo servir? No sé quién quiere activar el micrófono para hacer su pregunta. Hola, profesor. ¿Qué tal, Jean-Pierre? Profe, Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo buenas ayudar? tardes, profesor. Tengo algunas preguntas, profesor. Sí, claro, encantado. ¿Me las vas a comunicar de esta manera? ¿Vas a enviar la foto al chat? Hablando. Es que es teoría nomás. Ya, permíteme un ratito, voy a cerrar mi ventana porque aquí abajo donde yo vivo se ha apostado un carro que está con su volumen alto y no me permite escuchar bien. ¿Me esperas 10 segundos, por favor? Sí, sí, normal, profesor, normal. Ya, ahora sí, dime, Jean-Pierre, te escucho. Ya esto sobre ley científica y teoría científica. Bueno, lo leí y yo lo interpreto de esta manera. Creo saber si es correcto. O sea, la teoría científica yo lo interpreto que es a través de investigaciones y evidencia que sea verdadera. Y la ley científica es algo de la naturaleza y que ha estado desde los principios, sí o sí. O sea, es algo que, o sea, ha estado ahí sin la investigación humana. Bueno, yo lo interpreto así, no sé si será correcto. Mira, a ver, te lo voy a decir en un lenguaje bien sencillo, ¿ya? O sea, entiendo que tú quieres que yo te ayude a establecer la diferencia entre ley y teoría. ¿Es correcto? Sí, profesor. Mira, tanto las leyes científicas como las teorías son afirmaciones sobre regularidades de la naturaleza, ¿correcto? O sea, mira, por ejemplo, la ley científica es un enunciado que afirma una regularidad simple de la naturaleza, ¿ya? Repito, la ley científica es un enunciado que afirma, que sostiene una regularidad simple de la naturaleza, ¿correcto? Una regularidad es algo que se repite,
¿correcto? Un patrón regular presente en las cosas. Por ejemplo, suelto un objeto y cae, suelto otro objeto y cae, suelto otro objeto y cae. Esa es una regularidad. Siempre que suelto algo cae, ¿no? Esa es una regularidad, ¿correcto? Las estaciones del año conforman una regularidad. Día, noche, día, noche, día, noche, es una regularidad. Entonces, las leyes científicas son enunciados que afirman una regularidad simple de la naturaleza, ¿no? En cambio, las teorías son también enunciados que afirman una regularidad compleja, compleja de la naturaleza. Ahí tienes una diferencia. Las teorías son más generales, o sea, afirman más cosas más generales y también más complejas, ¿no? Más complejas. No, no una regularidad simple, sino regularidades complejas de la naturaleza. Esa es la diferencia entre las leyes científicas y las teorías, ¿correcto? ¿Se entendió? Sí, profesor. Mira, Popper, el gran epistemólogo austriaco, decía que las teorías científicas son como redes que lanzamos al mundo, ¿no? Para explicarlo, ¿no? Son como redes. Decía también que las teorías científicas más potentes son las que nos permiten explicar y a la vez predecir más cosas, ¿no? Entonces, mira, tú sabes que cuando una hipótesis es corroborada por los hechos, entonces esa hipótesis se convierte en una ley, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Cuando una hipótesis eh, se corresponde con los hechos, entonces se convierte en una ley científica, ¿ya? Ahora, las leyes son parte de las teorías. Las teorías son más generales y son también más complejas, ¿no? Por ejemplo, este, la, la ley de la ley de la inercia es una ley que forma parte de la teoría gravitatoria o gravitacional, ¿no? Entonces, repito, las leyes científicas son parte de las teorías. Las teorías son más generales, son más complejas. Esa es la diferencia entre unas y otras, ¿correcto? ¿Se entendió, Jean-Pierre? Sí, profesor, se entendió. Profesor, ¿me puede decir cuál es la respuesta de la seis de la clase? ¿En qué pregunta? La 6 de la clase. Pregunta 6. Permítame un ratito, ¿eh? ¿Puedes ver la pregunta? La estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, sí lo veo. A ver, voy a explicarte, ¿ya? Dice, en 1953 los científicos Francis Crick de Gran Bretaña y James Watson de Estados Unidos publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN en un artículo de apenas una página en la revista Nature. Posteriormente, otros científicos constataron las bondades del modelo propuesto por Watson y Crick. Es decir, la respuesta está en la alternativa C de casa. Sometieron a prueba el modelo de la doble hélice. Sometieron a prueba el modelo de la doble hélice. Profesor, Veamos la solución. Sí, dime. profesor, pero, pero dice que es un modelo, o sea, no, como es un modelo, yo opino que no se puede poner a prueba, sino analizar, porque como es un modelo, es algo abstracto, ¿no? O sea, no puedes experimentar con un modelo, solo analizarlo, y por eso yo digo que podría ser la A, que analiza las afirmaciones de Watson y Crick, por ser un modelo, o sea, el ADN en sí no lo puede ver como para que lo experimente, sino como dice, es un modelo, yo digo que solamente se puede analizar. ¿Por qué sería la C si se someter a prueba el modelo? A ver, primero leamos la solución. Dice,
Si bien es cierto que Watson y Crick fueron los primeros en postular la estructura del ADN, otros investigadores estaban en el mismo camino. Lo cierto es que una vez postulado el modelo del ADN, dicha hipótesis o solución provisional fue contrastada o sometida a prueba. Mira, aquí en la solución te da una idea. No solo uno o no solo una pareja de científicos, sino muchos científicos están tratando de encontrar una solución a un problema, ¿no? Entonces, estos investigadores proponen modelos que permitan explicar, ¿no? Un cierto aspecto de la realidad, ¿no? Que permitan explicar un fenómeno. Mira lo que dice aquí. Si bien es cierto que Watson y Crick fueron los primeros en postular la estructura del ADN, otros investigadores estaban en el mismo camino. Lo cierto es que una vez postulado el modelo del ADN, ¿no? Dicha hipótesis o solución fue contrastada o sometida a prueba, ¿no? O sea, quien logró pasar, digamos, esta prueba fue el modelo propuesto por los investigadores Watson y Crick, ¿no? Porque, mira, vamos a trasladarnos hasta el método científico. Aquí está, mira, este mapa conceptual creo que nos va a servir, ¿no? Mira, estos son los pasos del método científico. El método científico es un conjunto de procedimientos para realizar una investigación. Primero se determina un problema, ¿no? Primero se determina un problema. El problema se expresa mediante una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué caen los cuerpos? ¿No es cierto? ¿Por qué ocurre el día y la noche? ¿No? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿No? Luego viene la hipótesis, ¿no? La hipótesis es una respuesta probable, es una respuesta tentativa, ¿no? Por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron como consecuencia del choque de un meteorito con la Tierra, ¿no? O por ejemplo, el universo surgió como consecuencia de una gran explosión, ¿no? Luego viene la contrastación. La contrastación significa que la hipótesis va a ser comparada con los hechos para ver si los hechos, comprueban la hipótesis o la refutan. ¿Entiendes? Y luego viene la fase de análisis de datos. Pero a nosotros lo que nos interesa, dada la pregunta o el tema de la pregunta, es la contrastación. La contrastación es, digamos, la fase del método científico en la que las hipótesis se comparan con los hechos, ¿no? Entonces, volvamos, ¿no? A donde estábamos. La pregunta número 6. El modelo propuesto por Francis Crick y James Watson fue el que fue corroborado por los hechos, ¿no? Y por eso es que a ellos se les atribuye este descubrimiento, ¿no? Eh, respecto de la estructura del ADN, ¿no es cierto? O sea, la famosa doble hélice que es parte de la estructura del ADN, ¿no? Es el descubrimiento de estos investigadores, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Gracias a ti. Bueno, también tengo la visita de Melanie, de Mario, no sé si quieren hacer sus preguntas ya. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Melanie? Buenas tardes, bienvenida a la sesión de consultas académicas. Mi nombre es Wilber Almonte. ¿En qué te puedo ayudar? Dime. Bueno, pasa de que no sé si se podrá, pero la clase de epistemología a mí me pareció sencilla y las preguntas las puede resolver con facilidad también. Entré a la clase para algunas dudas, pero usted explicó justo la pregunta 6 que también era la que yo quería. No sé si de repente esté permitido adelantar un tema o algo así. Adelantar un tema como cuál, por ejemplo. El próximo tema creo que es
Acá tengo un boletín. Problemas Eh, epistemológicos contemporáneos. sí, ¿Qué es lo que quisieras saber sobre ese tema? acá lo que dice el problema de la inducción y el método de la ciencia. Todos los subtemas que vienen ahí, en algunos me confundo bastante cuando los estoy leyendo y no los entiendo. Mira, si tú me precisas un problema o un aspecto, yo encantado te lo explico, porque, o sea, lo que yo quiero que entiendas, Melanie, que hay otros compañeros que también están esperando para que yo les ayude. Es el caso de Mario, no sé si Jean-Pierre querrá preguntar nuevamente, pero la idea es esa, si tú me precisas, yo encantado. O sea, yo voy a buscar el boletín que corresponde al ciclo pasado. A ver, un ratito. Está bien. Semana 10, ¿no es cierto? Sí, Ya, un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Profesor, Sí, dime, Jean-Pierre. en la C dijo que era la C, pero ¿por qué no podría haber sido la A? Lo que pasa es que ya... espérate, Jean-Pierre, un ratito. Voy a Eh, explicarle a tu compañera, ¿te parece? ya está bien. Ya, a ver, Melanie, voy a compartir. Ya, mira, este boletín corresponde al ciclo pasado, a la semana 10, y acá dice el problema de la inducción y el método de la ciencia. ¿Ya? Yo sugiero esto, leámoslo y te explico. ¿Te parece? sí, Ya, mira, dice, otro de los problemas fundamentales de la epistemología puede ser sintetizado en la siguiente pregunta. ¿Es válido sacar conclusiones generales a partir de casos particulares? ¿Es válido sacar conclusiones generales a partir de casos generales? Además, debe tenerse en cuenta que este problema se asocia directamente con otra interrogante. ¿Cuál es el método más adecuado para que se realice una investigación científica? Veamos, dice, el método inductivo como base de la investigación científica. A propósito del problema de la inducción, también han tenido especial relevancia las soluciones formuladas por el Círculo de Viena y Popper. De hecho, para los neopositivistas son los filósofos conocidos también como Círculo de Viena, ¿correcto? ¿Ya? De hecho, para los neopositivistas son, si se quiere, o constituyen, si se quiere, una fase posterior del positivismo. Tú sabes que el positivismo eh, fue creado por ¿no? Augusto Comte, ¿no? Entonces, un tiempo después eh, surge el Círculo de Viena, que, digamos, como que retoma aspectos centrales del positivismo inicial, pero criticando algunos aspectos del mismo, ¿no? ¿Ya? Es una nueva versión del positivismo, ¿no? ¿Ya? De hecho, para los neopositivistas sí está justificada la inferencia inductiva. Por tal razón, plantearon que la inducción representa el método más adecuado para el avance de las ciencias. Inclusive Schlick, Neurath y compañía entendieron que este método empírico inductivo encarga el rasgo diferenciador de las ciencias empíricas con respecto a la metafísica y la
pseudociencia. ¿Ya? Repito, inclusive Schlick y Neurath y compañía entendieron que este método empírico inductivo encarna el rasgo diferenciador de las ciencias empíricas con respecto a la metafísica y la pseudociencia. ¿Ya? O sea, ese método, eh, si se quiere, es como la frontera que separa a la ciencia de la pseudociencia, ¿no? A la ciencia de aquello que no es ciencia, dentro de lo cual está la metafísica, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, desde este enfoque epistemológico, resultaría adecuado admitir como verdadero el enunciado todos los cisnes son blancos, si es que éste tuviera el respaldo de un gran número de casos de cisnes blancos avistados. A ver, Mela, ¿me escuchas? Sí, se la escucha. Ya, mira, para los neopositivistas, ¿no es cierto? Eh, el de la ciencia por excelencia es el método inductivo, ¿correcto? ¿Ya? Y es el método también que nos permite diferenciar a la ciencia de aquello que no es ciencia, o sea, de la pseudociencia, ¿correcto? Por ejemplo, para ellos, ¿no? El enunciado, todos los cisnes son blancos, es verdadero si es que está respaldado en un número significativo de casos de cisnes blancos vistos, ¿no? O sea, por ejemplo, veo 10 cisnes blancos, 100 cisnes blancos, 1000 cisnes blancos, 100.000 cisnes blancos, entonces eso respaldan eh, el enunciado o la verdad del enunciado, todos los cisnes son blancos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ese enunciado, todos los cisnes son blancos, es verdadero porque está respaldado en un número significativo de casos de cisnes blancos, ¿no? ¿Ya? Está claro hasta ahí, ¿no? Sí, Sin embargo, Popper, ¿no es cierto? Que es un filósofo que está ligado al Círculo de Viena, ¿no? Está ligado, ¿no? Está relacionado con el Círculo de Viena. Aunque Popper es un crítico, ¿no? O sea, comparte algunas ideas con ellos, pero él es un crítico del Círculo de Viena y por ende de la filosofía neopositivista, ¿no? Por ejemplo, este es un aspecto en el que Popper discrepa, ¿no? Mira, dice, para Popper no está justificada la inferencia inductiva. O sea, quiere decir que para Popper el enunciado, todos los cisnes son blancos, no es verdadero, ¿correcto? No es verdadero porque hayamos visto 100.000 o qué sé yo, 1.000.000 de cisnes blancos, ¿correcto? O sea, para él nunca eh, eh, el avistamiento de un número significativo de cisnes blancos probaría la verdad del enunciado todos los cisnes son blancos, ¿correcto? Mira, acá dice, ni siquiera si tenemos como base un gran número de casos semejantes. Y no sirve de nada que reformulemos la inferencia inductiva señalando que ésta no alcanza una validez estricta, sino cierto grado de seguridad o probabilidad, pues igualmente este camino conduce a una regresión infinita, ¿no? O sea, Popper critica la inducción en la ciencia, ¿no? ¿Me entiendes? Popper critica el método inductivo, porque él dice que nunca, ¿no es cierto? Nunca, por nunca, a partir de un número significativo de observaciones, nunca será suficiente, nunca será definitivo para afirmar categóricamente que un enunciado es verdadero. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque nada nos asegura, absolutamente nada nos asegura que en algún momento, que en algún lugar podamos encontrar un contraejemplo. ¿Entiendes? O sea, yo puedo haber visto varios millones de cisnes blancos, ¿no? Pero según Popper, eso no es suficiente para afirmar de manera definitiva, eh,
para afirmar de manera absoluta que todos los cisnes son blancos, porque nada me asegura, ¿no es cierto?, que varios minutos después o al día siguiente pueda eh, aparecer por ahí un cisne de otro color, ¿correcto? Entonces dice, quiere decir que la lógica inductiva no proporciona un rasgo discriminador apropiado del carácter empírico, no metafísico de un sistema teórico. Por ejemplo, afirma Popper, que por muchas observaciones que tengamos de metales dilatándose, no puede haber garantía lógico-deductiva de que alguna muestra de metal no pueda contraerse en alguna ocasión al ser calentada, ¿ya? En realidad, de acuerdo con Popper, la ciencia siempre se ha servido de un método hipotético deductivo basado en conjeturas y refutaciones. O sea, Popper refuta la inducción y está a favor de la deducción, ¿no? El método que propone Popper en la ciencia se conoce como método hipotético deductivo, ¿no? Basado en conjeturas y refutaciones. O sea, para Popper la ciencia eh, progresa mediante conjeturas, o sea, haciendo afirmaciones y refutando esas afirmaciones, ¿no? O sea, por ensayo y error, ¿no? Así, los enunciados observacionales no son la base que nos lleva a las verdades científicas, sino que sirven como contraejemplos para intentar refutar las teorías, no para verificarlas, ¿no? O sea, mira, para Popper, eh, el método adecuado en la ciencia no es como dicen los neopositivistas, ¿no? Tratando de verificar un enunciado, ¿no? Por ejemplo, si el enunciado es todos los cisnes son blancos, entonces tratamos de comprobar o verificar ese enunciado. ¿De qué manera? Observando eh, varios cisnes blancos, miles de cisnes, millones de cisnes blancos, ¿no? Entonces, si yo reúno un número significativo de cisnes blancos, entonces ese enunciado es verdadero. Popper está en desacuerdo porque, como ya dije, para él, ¿no es cierto?, un número significativo de cisnes blancos nunca es suficiente para decir que todos los cisnes son blancos, ¿no? Nunca. Popper critica la inducción porque dice de que nada, nada impide que después de haber sostenido que el enunciado, todos los cisnes son blancos, es verdadero a partir de millones de observaciones, nada impide que al día siguiente o en algún momento yo pueda este, encontrar un cisne de otro color, ¿no? Por lo tanto, Popper dice que como nunca podremos afirmar de manera definitiva y absoluta, ¿no?, la verdad de un enunciado a partir de la inducción, lo que podemos es, en lugar de intentar verificar ese enunciado, lo que vamos a tratar de hacer es intentar falsarlo, o sea, intentar refutarlo, o sea, intentar encontrar un contraejemplo. De esta manera, el enunciado, todos los cisnes son blancos, será provisionalmente científico mientras resista los intentos de falsación. O sea, eh, mientras resista, mientras no podamos encontrar un contraejemplo, ¿no? O sea, en lugar de intentar probar la verdad de ese enunciado, lo que vamos a intentar es refutarlo. ¿Cómo? Buscando un contraejemplo. Porque bastará un solo caso, o sea, que yo encuentre un cisne negro para, para que ese enunciado, ¿no es cierto?, sea falso, ¿no es cierto?, sea falso, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Popper, ¿no? Con esto, todas las explicaciones científicas deben concebirse como incompletas, ya que siempre será posible cuestionarlas y corregirlas, ¿no? Repito, con esto todas las explicaciones científicas deben concebirse como incompletas, ya que siempre será posible cuestionarlas y corregirlas.
Esta es la razón de que la evolución de la física, la química, la biología y demás ciencias aparezca como un proceso sin fin de correcciones y aproximaciones mejores. Inclusive llega a sostener Popper que este método hipotético deductivo no solamente es característico de las ciencias empíricas, sino de toda discusión racional, filosofía, ciencias sociales, en tanto que, ante todo, debe predominar la enunciación clara de los propios problemas y el examen crítico de las diversas soluciones propuestas. Dime, Melanie, ¿se entendió? Sí, profesor, ahora sí ya lo entendí, gracias. Mira, a ver, para sintetizar ya, o sea, este, Popper está en desacuerdo con los neopositivistas, con los filósofos del Círculo de Viena, ¿no? A ver, si me has entendido, respóndeme, Melanie. A ver, los neopositivistas, ¿cuál es el método que proponen en la ciencia? ¿Cuál es el método que defienden en materia científica? Ellos defienden el método inductivo que consiste en a partir de Ahí casos nomás, ahí nomás, ahí nomás, la inducción, ¿no? ¿Y Popper qué método defiende? deductivo. Muy bien, eres una trome, ¿ya ves? Eres una trome. Muy bien, a ver, los filósofos del Círculo de Viena, los filósofos neopositivistas proponen la verificación como método de la ciencia, ¿no? La verificación, ¿no? ¿Y Popper qué propone, Melanie? ¿Cómo se llama su método? Es deductivo. No, no, su método se llama Ah, falsa, falsación, ¿no? Falsación. falsación. Claro, ¿sabes en qué consiste la falsación, no? Mira, la verificación consiste en encontrar un número significativo de casos, ¿no? Que prueben tu enunciado, ¿no? Si, por ejemplo, tu enunciado es todos los cisnes son blancos, bueno, un neopositivista te diría, bueno, observemos, ¿no? Acá tenemos un cisne blanco, dos cisnes blancos, tres cisnes blancos, hasta que reunamos un número significativo de cisnes blancos y decimos, bueno, este enunciado es verdadero porque está respaldado en un número significativo de casos, ¿correcto? Pero Popper dice, no, ningún número será suficiente para decir que todos los cisnes son blancos, porque nada impide que en algún momento podamos encontrar un cisne de otro color, ¿entiendes? Siempre es posible, ¿no? Entonces, él dice, en lugar de intentar verificar el enunciado, lo que vamos a intentar es falsarlo, falsarlo. ¿Y qué significa falsarlo? Significa tratar de encontrar un contraejemplo. ¿Entiendes? Tratar de encontrar un contraejemplo. ¿No es cierto? ¿Se entendió o no? Sí, ahora sí. Porque mira, ningún número significativo de cisnes blancos probará que el enunciado todos los cisnes son blancos es verdadero. Pero al contrario, bastará un solo contraejemplo para demostrar que ese enunciado no es científico. ¿Se entendió? Sí. Muy bien, eso es. Bueno, le doy la bienvenida a Ángela. Eh, Jean-Pierre, me habías hecho una pregunta, ¿cuál era? Sí, profesor, la 6, ¿por qué no podía haber sido la A? Ya, déjame un ratito, por favor, voy a buscar el boletín de esta semana, ¿ya? A ver. Pregunta 6, me dices, ¿no? A ver, un ratito, voy a compartir mi pantalla. Ya, a ver, dime, Jean-Pierre, si puedes ver la pregunta 6. ¿Puedes?
Sí, profesor, sí se puede. Ya, a ver, voy a volver a leer el enunciado, ¿ya? Dice, en 1953 los científicos Francis Crick de Gran Bretaña y James Watson de Estados Unidos publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN en un artículo de apenas una página en la revista Nature, ¿no? Posteriormente, otros científicos constataron las bondades del modelo propuesto por Watson y Crick, es decir, aquellos analizaron las afirmaciones de Watson y Crick. No, pues, no, porque mira, no puede ser esta, ¿no? Posteriormente, otros científicos constataron las bondades del modelo propuesto por Watson y Crick. No, imposible, porque mira, en el enunciado hay elementos que te permiten llegar a la respuesta. La respuesta es la C, sin lugar a dudas. Sometieron a prueba el modelo de la doble hélice. O sea, mira, acá dice, en 1953 los científicos Francis Crick y James Watson publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN en un artículo de apenas una página. Posteriormente, otros científicos constataron, o sea, comprobaron, verificaron, ¿no? Verificaron, comprobaron las bondades del modelo propuesto, ¿no? O sea, la palabra constataron es clave aquí, ¿no? Porque es sinónimo de comprobar, de verificar. Y tú sabes que la comprobación, la verificación, eh, es parte del método científico, ¿no? Entonces, aquí hay una alusión a ese paso del método científico. Mira, a ver, quiero que me digas. ¿Puedes ver el mapa conceptual que estoy presentando? Sí, profesor. Ya mira, el método científico, ya te dije, es un conjunto de pasos o reglas para realizar una investigación. O sea, es un procedimiento, ¿no? Primero está el problema. Tenemos que determinar el problema, ¿no? El problema se expresa con una pregunta. Luego proponemos una hipótesis, o sea, una respuesta tentativa, ¿no? Como es una respuesta tentativa, esa hipótesis tiene que ser contrastada, o sea, tenemos que comprobarla, tenemos que compararla con los hechos para ver si es que los hechos de la realidad verifican, comprueban o refutan esa hipótesis. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, en la pregunta 6 no puede ser analizaron las afirmaciones, porque acá dice, posteriormente otros científicos constataron, o sea, comprobaron, verificaron, ¿entiendes? Y la comprobación, ¿en qué consiste? En someter a prueba la hipótesis, en este caso, el modelo de la doble hélice. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Muy bien, le doy la bienvenida a Ángela. ¿Qué tal, Ángela? No sé cuál es tu pregunta. Sí, el 5, ¿por qué es la? ¿Perdón? El ejercicio 5, ¿por qué es la C, creo que es? Ejercicio 5. Sí. Ya, a ver un ratito. ¿Puedes ver la pregunta? Ángela, ¿puedes ver la pregunta? Sí, sí. Ya, a ver, voy a leerla, ¿te parece? La leo y la resuelvo, ¿ya? Pregunta 5. Mucho antes de que existieran los vuelos comerciales, la ciencia aeronáutica posibilitaba en 1903 el primer vuelo exitoso de los hermanos Wright. Un año después, el periódico Minneapolis Journal, naturalmente basándose en la ciencia, señaló que pronto las personas podrían transportarse por el aire de manera común. Repito, un año después, el periódico Minneapolis Journal,
naturalmente, basándose en la ciencia, señalaron que pronto las personas podrían transportarse por el aire de manera común. Esto nos permite afirmar que la ciencia, la respuesta es, se adelanta a los hechos que ocurrirán en el futuro. ¿Qué es igual a decir? La ciencia es predictiva. La ciencia puede predecir hechos. ¿Qué es igual a decir? La ciencia se puede adelantar a los hechos. ¿Me entiendes? ¿Se entendió o no? Sí, profesor. ¿También me podría explicar de lo que es ley científica y teoría científica, la diferencia? Claro, pero, o sea, confírmame, ¿está claro esto? Sí, sí está claro. Me habían dado la clave equivocada. Ah, ya, porque mira, la predicción es una función de la ciencia, ¿no? Mira, no sé si puedes ver lo que estoy presentando. Acá dice funciones de la ciencia, ¿puedes verlo? Sí, Mira, las funciones de la ciencia son descripción. Mediante la descripción, la ciencia te dice cómo es un objeto, ¿no? ¿Cómo es? O sea, te señala sus propiedades, sus características. La explicación, o sea, te dice cuál es la causa de un fenómeno, ¿no? La predicción, que consiste en anticiparse a los hechos, ¿no es cierto? Adelantarse a los hechos, ¿no? A partir de una hipótesis, ¿correcto? A partir de una hipótesis, por ejemplo, mira, si mi hipótesis es que los dinosaurios se extinguieron como consecuencia del choque de un meteorito contra la Tierra, ¿no? Esa es mi hipótesis. Los dinosaurios se extinguieron como consecuencia del choque de un meteorito contra la Tierra. Entonces, a partir de esa hipótesis yo puedo hacer una predicción, ¿no? Eh, en los restos fósiles de dinosaurios deben haber rastros de iridio. ¿Por qué? Porque el iridio es un mineral raro en la Tierra, pero que es esencial en la estructura de los meteoritos. ¿Entiendes? Entonces, la ciencia te permite adelantarte a los hechos, ¿correcto? De hecho, en los yacimientos en los yacimientos arqueológicos de dinosaurios, en los cementerios de dinosaurios, ahí se ha encontrado iridio, rastros de iridio, ¿no? Porque, repito, el iridio es un mineral que es raro en la Tierra, pero que está presente esencialmente en la estructura de los meteoritos, ¿no? Entonces, esa predicción significa un adelantarse a los hechos, ¿correcto? sí, profesor. Muy bien. ¿Con qué otra pregunta te ayudo? Sobre la diferencia de la ley científica y la teoría científica. Ya, mira, a ver, te lo explico así, ¿ya? Mira, ¿tú sabes qué cosa es una regularidad? No. Ya, mira, ¿qué pasa si tú sueltas un objeto? El objeto cae, ¿cierto? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ya, pero no apagues tu micrófono, quiero que me ayudes, ¿ya? A ver, ¿qué Es que pasa si sueltas otro objeto? Ya no un lápiz, o no ahora un plumón. ¿Qué pasa con el plumón? se cae. Y si sueltas un vaso, También. se cae, ¿no? Entonces, esa es una regularidad, ¿correcto? Es una regularidad. Entonces, a partir de esa regularidad evidenciada, tú puedes concluir que todo lo que yo suelte se va a caer, ¿cierto? ¿Está Sí, claro? sí. Bueno, mira, las leyes científicas son enunciados que afirman una regularidad
simple en la naturaleza. Una regularidad. ¿Correcto? En cambio, las teorías afirman regularidades más complejas y más generales. En otras palabras, la diferencia entre las leyes y las teorías es que estas últimas son más generales, o sea, afirman más cosas, ¿no? De la naturaleza y son más complejas también, ¿no? Por lo mismo, ¿no? ¿Está claro o no está claro? Un poco le entendí. ¿Perdón? Un poco le entendí. O sea, no está tan claro. Mira, las leyes son parte de las teorías, ¿correcto? Por ejemplo, ¿tú has leído acerca de la ley de la inercia de Newton? Sí. Ya, la ley de la inercia es parte de una teoría. ¿Cómo se llama esa teoría? La teoría gravitacional, ¿cierto? Entonces, ¿la teoría científica tiene más peso que la ley? No es que tengan más peso, sino que son más generales, dice, ¿no? Son más generales y más complejas. Las teorías explican más cosas, ¿entendió? Sí, profesor. Te decía, mira, acá justo tengo a la mano el libro del doctor Julio Sanz, que fue mi profesor en la universidad. Aquí él define las leyes científicas como lo que yo te dije, enunciados verdaderos, enunciados verdaderos que describen una regularidad simple de la naturaleza, ¿no? Y las teorías son enunciados verdaderos que explican o describen regularidades generales y complejas de la naturaleza, ¿no? Entonces, la diferencia entre repito, entre las leyes y las teorías es que las teorías son más complejas, son más generales, explican cuestiones más generales, ¿no? La ley explica un aspecto específico. ¿Se entendió? Sí. A ver, vamos a ver la parte concerniente, ¿ya? Mira, a ver, dice, puedes ver, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Sí se ve. Ley científica es una proposición verdadera que describe una regularidad simple de la naturaleza. Se expresa a través de una proposición universal afirmativa que revela una regularidad. Una proposición universal afirmativa tiene la forma todo es P, ¿me entiendes? Todo es P, ¿no? Eh, es universal porque se aplica a todos los hechos similares ocurridos en cualquier momento. Ejemplo, todo ser vivo procede de un ser vivo semejante, ¿no? Todo ser vivo procede de un ser vivo semejante. Describe una regularidad simple, ¿no? Teoría científica, son proposiciones generales sobre los fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes. Mira, y leyes, ¿ah? O sea, las leyes están inmersas dentro de las teorías que estructuran la realidad. Las teorías brindan una explicación sistemática y más compleja de la realidad que una ley. Ahí lo dice. Las teorías brindan una explicación sistemática y más compleja de la realidad que una ley, y sus enunciados están estrictamente contrastados. Por lo tanto, las características de una teoría científica son su sistematicidad y su contrastabilidad. Además, cabe considerar su poder explicativo y predictivo. Ejemplo, la teoría de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución, ¿no? O la teoría de la gravedad, ¿no? O gravitacional, ¿no? Son teorías. Son más generales y son más complejas que las leyes, ¿correcto? ¿Entendió? Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Melanie, no sé si tienes alguna otra pregunta.
profesor, está todo claro. Muchas gracias. ¿Primera vez que ingresas a este servicio, a este No, espacio? ya había estado con usted en la consulta de la semana 7. Acuerdo. Su alumna, bueno, mi profesora Chelsea le manda saludos a usted. Ah, claro, tú eres alumna de la profesora Chelsea, ¿no? Sí, Muy buena docente y muy buena persona, bellísima persona. sí, profesor. Me despido de usted en este momento. Me tengo que ir. No te preocupes. Chao, profesor, cuídese. Cuídate mucho, nos vemos. Bienvenidos nuevamente a la sesión de consultas académicas correspondiente al día 27 de mayo. Mi nombre es Wilber Almonte, soy responsable del Servicio de Consultas Académicas de Filosofía. Ahora ya estamos entrando a la última parte de esta sesión y para concluir vamos a revisar un PPT que sintetiza los puntos trabajados en la separata número 9, que es la que se viene desarrollando tanto en los ciclos ordinario como especial. Bueno, ahí tienen el PPT de la semana 9, el título general es Epistemología. Epistemología, ¿no? Etimología. La palabra epistemología proviene del griego episteme, que quiere decir ciencia, y logos, que quiere decir teoría. O sea, la epistemología es la disciplina filosófica que se ocupa de los siguientes temas. Se ocupa de la fundamentación de la ciencia,
de la estructura de la ciencia, del método científico, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Las condiciones de validez del conocimiento científico. ¿Qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. El conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación del método científico y sus características son la objetividad, porque describe o explica un objeto tal como este es. El conocimiento científico es metódico porque sigue pasos y reglas. Es racional porque presenta los conceptos de manera coherente y sistemática. Es fundamentado porque se sustenta en pruebas o demostraciones. Es regional porque estudia una parte o una región de la realidad. Clasificación de las ciencias. Por su objeto de estudio, las ciencias se clasifican en, por su función se clasifican en formales, estudian entidades ideales, conceptos abstractos, y fácticas, estudian entidades observables, ¿no? Hechos comprobables de la realidad, ¿no? Por su función se clasifican en ciencias puras, que describen, explican o predicen, y las ciencias aplicadas, que nos permiten desarrollar tecnología, ¿no? La ciencia cumple varias funciones, por ejemplo, la descripción, la explicación, la predicción y la aplicación. La descripción registra propiedades, relaciones, duraciones y estructura de los objetos, fenómenos o eventos. La explicación presenta las causas o porqués que provocan un fenómeno. La predicción manifiesta con anterioridad lo que acontecerá en determinadas condiciones. Y la aplicación lleva los conocimientos adquiridos por las ciencias puras a la práctica, generando nuevas tecnologías. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Araceli? ¿En qué te puedo ayudar? Profesor, ¿me puede decir qué trata de decir cuando dice noción semántica en las proposiciones, creo, y noción sintáctica en los razonamientos? ¿De qué semana me estás hablando? De la lógica, semana 6. 6, ¿no? Ya. Vamos a compartir el, el boletín de la semana 6, ¿te parece? Está bien, profesor. Ya. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Araceli, ¿puedes ver lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Mira, diferencia entre verdad y validez. Dice, el concepto de verdad es una noción semántica, ya que requiere del significado de las proposiciones involucradas. Claro, o sea, es una noción semántica porque tiene que ver con el significado de las proposiciones. Y si estas proposiciones se corresponden con los hechos a los que aluden, ¿me entiendes?
Por eso es una noción semántica. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿No? O sea, semántica, repito, porque tiene que ver con el significado de las proposiciones y los hechos a los que se refieren, ¿no? En cambio, el concepto de validez es una noción sintáctica, pues no hace falta conocer el significado, ¿no?, de las proposiciones involucradas para determinar la validez del razonamiento o argumento, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el primer caso, ¿no?, de noción semántica, una proposición es el perro es, el perro es cuadrúpedo. Bueno, tú sabes qué cosa es perro, ¿no? Sabes a qué alude, sabes que es cuadrúpedo, que tiene cuatro patas, ¿sabes? ¿No? Esa es una noción semántica, ¿no? Tiene que ver con el significado de las palabras en correspondencia con los hechos a los que aluden, ¿me entiendes? En cambio, el concepto de validez es una noción sintáctica, pues no hace falta conocer el significado de las proposiciones para determinar la validez del razonamiento. Es decir, la validez puede establecerse por la estructura del razonamiento, sin necesidad de conocer el valor de verdad de las proposiciones. Mira lo que dice B, el ejemplo B. Y P entonces Q, y Q entonces R, entonces P entonces R. Mira, tú no sabes qué significan esas proposiciones, no conoces su significado, sin embargo es un razonamiento válido. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo puedo comprobar que es un razonamiento válido. Hago mis tablas de verdad y me va a salir todo verdadero. O sea, es válido. ¿Entiendes? ¿Entendió? Sí, profesor. Gracias. En cambio, mira, el ejemplo A dice, Arequipa es conocida como la ciudad blanca debido a su arquitectura construida con piedra volcánica blanca. Todos sabemos a qué alude el nombre Arequipa, a qué alude el nombre Ciudad Blanca, a qué alude volcán y todo eso, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? En el ejemplo A, la proposición tiene es, es una noción de carácter sintáctico, ¿no? Perdón, semántico, perdón, ¿no? Semántico, porque tiene que ver con el significado de las palabras, ¿no? Pero en el caso B, ¿no es cierto? Ya no basta o ni siquiera basta saber qué significan las palabras, nos basta solamente con la estructura, ¿no? Por eso que tiene un significado sintáctico, tiene que ver con la sintaxis, o sea, cómo está estructurada este razonamiento, ¿no? ¿No? O sea, yo no sé qué significa P, qué significa Q, sin embargo, es un razonamiento válido y lo puedo comprobar porque le hago sus tablas de verdad y me sale todo verdad, todo verdadero, ¿correcto? Sí, profesor, sí entendí. Gracias. Muy bien. Entonces, mira, Araceli, antes que te vayas, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, las proposiciones, pero los razonamientos o son válidos o no son válidos. Ahí está la diferencia, ¿correcto? Los razonamientos o son válidos o no son válidos. En cambio, si tú dices, este razonamiento es verdadero, estás cometiendo un error, porque los razonamientos no son verdaderos. O son válidos o no son válidos. Si tú dices, esta proposición es válida, también estás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque las proposiciones, repito, o son verdaderas o son falsas. No son válidas o inválidas. ¿Está claro? Sí, profesor, sí entendí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, gracias. Muy bien. No te olvides que mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿correcto? Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ya estamos llegando al fin de esta sesión. Quedan unos minutos nada más para finalizar. Bueno, quiero aprovechar estos minutos para recordarles mi horario de atención. Es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7 de la noche. Los invito cordialmente a participar de estas sesiones de consultas académicas y por su intermedio hagan extensiva la invitación a otros estudiantes matriculados en el presente ciclo académico, ¿correcto? Bueno, este, recordarles que el servicio de consultas académicas es un espacio creado para aclarar las dudas de los estudiantes y también para ahondar sus conocimientos, los conocimientos adquiridos en las clases recibidas, ¿no? Bueno, ya saben, están invitados entonces, ¿ya? Cuando gusten, aquí me encuentran para atenderles con gusto.